Alcanzando el conocimiento, una herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Pues tengo el gusto de estar una vez más aquí charlando con el doctor Víctor del Río. Es muy interesante todo lo que nos propone porque vamos a hablar pues acerca de lo que ha hecho últimamente, pero también de un proyecto que podría ser un detonante interesante para la ciencia mexicana, que es el sincrotrón. Gracias, Víctor, por estar con nosotros una vez más. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Marcelicia. Víctor, platícanos, hemos charlado un par de veces antes contigo. En las dos veces anteriores, bueno, estaba la posibilidad de construir este gran proyecto científico. Pero antes de eso, como decíamos antes de la entrevista, platícanos qué haces tú primero, a qué te dedicas y luego entramos al tema del sincrotrón. Bueno, hago una variedad de cosas. Yo tengo en Australia dos negocios, un negocio de medios de comunicación y estrategia, manejo de crisis organizacionales, que es básicamente enfocado a empresas en Australia y en Nueva Zelanda. Tengo otro negocio de educación y proyectos científicos y a través de ahí he estado manejando proyectos con el Banco Mundial. He sido consultor en el Banco Mundial en el Medio Oriente y proyectos con la Corporación Andina de Fomento en educación técnica basada en competencias de trabajo, sobre todo en países de Sudamérica, en Colombia, Argentina y Chile. Y otras cosas que he estado haciendo porque tengo varias cachuchas. Soy el presidente de la Cámara de Comercio, Australia, México y Nueva Zelanda, con la sede en Australia. El presidente del capítulo de la Red Global de Mexicanos, altamente calificados en Australia. He estado involucrado por mucho tiempo con la comunidad latinoamericana, no solamente la mexicana. Yo tengo también como vocación escribir cuestiones de migración. He escrito mucho sobre migración. Me han publicado varios artículos de libros. He estado con varios investigadores. De hecho, a mí me invitaron a formar parte del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Top University. Yo soy un investigador asociado ahí. Y soy investigador del Royal Melbourne Institute of Technology, que es una universidad tecnológica. Y ahí soy un investigador senior en cuestiones de ciencia. Oye, y pues eres muy activo. ¿Y cómo es tu visión global de los temas de ciencia y tecnología? ¿Qué está pasando? En el mundo estamos teniendo transformaciones a pasos muy agigantados con la revolución 4.0 y esto nos está pegando pues en todo realmente. Por ejemplo, hace unos días leía yo un libro para un trabajo que tenía que entregar acerca de todo esto que está sucediendo, que ya sucedió con lo transmedia, todo lo trans, ¿no? Todo lo que causó la tecnología, que ahora vivimos en unas realidades impresionantes que son trans, entonces la transrealidad. ¿Y eso cómo lo ves desde una manera global? Bueno, lo voy a tratar de explicar con este ejemplo, a ver si no los pierdo. Si una persona hubiera nacido en el año 1000 y después hubiera reencarnado en el año 1500, pues no hubiera visto muchos cambios, ¿sí? La vida relativamente se mantuvo igual. Si hubiera nacido en el año 1500, ¿sí?, y después hubiera reencarnado en el año 1800, pues hubiera visto muchísimos cambios. Pero aún así, probablemente se hubiera adaptado. Si hubiera nacido en el 1800, ¿sí?, y reencarnado en 1950, creo que hubiera tenido muchísimos problemas para poder adaptarse. Pero si hubiera nacido en el año 1950 y reencarnado en el 2010, probablemente se hubiera vuelto loco. Y si vemos esto, todos los cambios que se están dando ahorita se están acelerando de una manera increíble. Como ahorita los escenarios para el año 2040 son tan diferentes a los que estamos viviendo ahora. Claro está que tenemos ahora una mayor capacidad de adaptación, porque hemos visto esos cambios antes. Pero lo que vamos a vivir en el año 2040, ya con inteligencia artificial, con la cuestión de los sincrotrones que son como el pan caliente de todos los días, vamos a vivir una realidad totalmente diferente. Y nuestros hijos, nuestras hijas, las siguientes generaciones van a ver una realidad completamente diferente cada 15 años. De hecho, las predicciones son que el 40% de los empleos que ahorita conocemos no van a existir en el año 2040. Van a ser reemplazados por cuestiones como inteligencia artificial.
Entonces, desde ese punto de vista estamos viendo de que estos cambios se están acelerando y que nosotros deberíamos de formar parte de esta aceleración de los cambios, deberíamos de estar junto con esos cambios. Si no, vamos a ser trogloditas. En 10 años nos van a ver y no vamos a reconocer lo que ha estado pasando en ciencia y tecnología y cómo está afectando e impactando a la sociedad. Antes de entrar al tema de México, ¿cómo se ven las cosas en Australia? Australia es un país, una gran isla, bueno, es impresionante, ¿no? La biodiversidad que tiene, las especies, o sea, se encuentran ahí cosas impresionantes. Un país bellísimo, pero sin embargo que también en la parte de haber juntado a tanta gente con tanta migración, a veces le ha sido complicado, ¿no? Esta parte. ¿Cómo se ven las cosas de las ciencias sociales, de la migración, de estas cosas del 4.0, que es un país de primer mundo, pero ¿cómo se ven las cosas? Mira, la experiencia de migración de Australia es un país multicultural que ha tenido mucho éxito. O sea, se vive muy bien, las comunidades viven muy bien. No son las comunidades el problema actual, es que ahorita tenemos un gobierno federal que se opone mucho un poquito a la cuestión multicultural. No de manera abierta, sino de manera cerrada, ¿no? Por la puerta de atrás. Y eso creo que ha causado muchas fricciones porque le abre la puerta a los grupos de ultraderecha. Claro. Para que se manifiesten de una manera, en algunos casos, violenta. Trágicamente, los asesinatos que ocurrieron o las muertes que ocurrieron en Christchurch, en Nueva Zelanda, bueno, la persona que estuvo detrás de todo eso fue un australiano, ¿sí? Que tiene una ideología de ultraderecha que ha sido alimentada no solamente por lo que pasa en Australia, sino por lo que está pasando en Estados Unidos, que le está dando como el permiso a que la gente haga las cosas más terribles, ¿no? Que te puedes imaginar. Yo viviendo en Australia ya por más de 33 años, te voy a decir, el multiculturalismo funciona y funciona bien. Yo tengo amigos y amigas de todas las religiones, de todos los grupos sociales, nos llevamos muy bien, no le vemos gran drama. Es más la cuestión política la que está interviniendo para meter un poco de ruido. Ya. Y en el caso de México, tenemos un nuevo gobierno. He hablado, bueno, en el sexenio pasado hablamos de este gran sueño que era construir el sincrotrón. Y bueno, ha habido avances, pero no lo sé muy bien. Yo me quedé con la idea de que era un proyecto que en el sexenio pasado, por ejemplo, Enrique Cabrero dijo que pues no creía en eso porque venían de una historia muy compleja, muy complicada con el gran telescopio milimétrico. Platícanos un poco tu sentir de aquellos años y ahora. Mira, si estamos un poco de ejemplo en el año 1915, ¿no? Cuando Ford empezó a hacer todos sus coches, y si alguien llega y te dice, mira, no creo en los coches, bueno, eso es probablemente una visión, pero es algo inevitable, ¿sí? La cuestión de gran ciencia es inevitable. O sea, el mundo se está moviendo para allá, no somos los únicos los que estamos proponiendo esto. De hecho, pues hay, en este caso el sincrotrón, hay más de 50 sincrotrones. Y el mundo está gastando más dinero invirtiendo en sincrotrones, no menos. Y están construyendo más sincrotrones, no menos. Y los están construyendo más rápido, no menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos cerrar los ojos y decir no está pasando, pero perfecto, ¿sí? Pero yo creo que sería mejor abrir los ojos y decir, oye, ¿por qué hay tanto interés de tantos países desarrollados en moverse en esa dirección? No solamente en cuestión de sincrotrones, estoy hablando de gran ciencia. Ahorita se está hablando del siguiente paso de lo que se llama el colisionador de hadrones, el siguiente, que ya no va a ser los 27 kilómetros como está ahora, va a ser de 100 kilómetros y va a costar como $40,000 millones. O sea, aquí estamos hablando de que es en serio, los gobiernos en Estados Unidos y en Europa le están entrando en serio a ciencia y tecnología. Le están apostando en serio. Nosotros ahorita estamos de observadores. Estamos viendo un mundial de fútbol desde la banca. Y en un momento dado, en el fútbol, un gran fútbol del conocimiento, y va a llegar el momento en que cuando queramos entrar, ni boleto vamos a tener al estadio. Entonces ahorita tenemos que estar haciendo cosas para dejar que las próximas generaciones tengan un poquito de esperanza. No podemos vivir solamente en lo que pasa hoy, sino tenemos que construir el mañana. Pero, ¿cuáles fueron las razones por las que en el sexenio pasado no lo aprobaron? Bueno, en el caso del sincrotrón, mira,
No te puedo decir exactamente las razones que motivan, especulas un poco. Un poquito fue a razón del microscopio, del telescopio milimétrico. Hubo grandes desafíos para el telescopio milimétrico. Fue como una medida que mucha gente en el gobierno tomó como que si podíamos o no podíamos. Alguna gente probablemente llegó a la conclusión que no podíamos. Y que si no podíamos hacer un telescopio, mucho menos podíamos hacer un sincrotrón o cualquier otro proyecto de gran proyecto, un proyecto de gran ciencia. La realidad es de que pues, las cosas son diferentes. Te va mal con una novia, en mi caso, te va mal con una novia y no dejas de tener novias. ¿Sí? Digo, aprendes de la lección, ves lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y tratas de corregirlo y tratas de mejorar la próxima vez. En el caso del telescopio es un caso totalmente diferente al sincrotrón. En el caso del sincrotrón tenemos muchos sincrotrones y tenemos una gran comunidad internacional de gentes que trabajan con sincrotrones que nos están apoyando. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro aquí. Sí va a haber cambios, sí va a haber modificaciones, pero no vamos a empezar de cero. ¿Cómo podrías ver las diferencias entre el gran telescopio milimétrico y el sincrotrón? Bueno, mira, el gran telescopio milimétrico, lo que tengo entendido es que era un proyecto de punta tecnológica, iba a ser lo mejor y lo mejor de lo que existía en esa época. En ese entonces. Iba a crear una nueva tecnología en cuestión de telescopios. En nuestro caso no. En nuestro caso estamos bastante compenetrados de cómo se diseña y se construye un sincrotrón, y además tenemos una vez más todo el apoyo internacional y grandes científicos a nivel nacional que están trabajando en estos momentos para precisamente con cuidado diseñar y conceptualizar lo que sería el sincrotrón mexicano. Es un proceso que se está tomando con cuidado, porque no queremos que falle, no queremos crear un elefante blanco, no es en la intención de todo el mundo de crear un elefante blanco. Queremos crear lo que se llama ciencia con propósito social, y para que esto se dé hay que dar evidencia de que sí funciona, y para que funcione tenemos que ver que después de que se construye y que se opere, en 10 años tenemos que ver un efecto claro en el beneficio que ha tenido en la población, para mejorar a la población en cuanto a su nivel de vida, ¿no? De las últimas veces que nos vimos más o menos en el 17, creo, ¿no? Sí, en el 2017. Sí. Y entonces estaban empezando las campañas, se asomaban algunos candidatos y las cosas decías tú que había vientos nuevos, que había cosas nuevas que podían suceder. Estabas muy optimista, a pesar de que todo el mundo te había dicho que no. Yo recuerdo que tú estabas muy, muy optimista. Y pasó el tiempo y ahorita hubo en minería varias reuniones, varias cosas, y además hay como consensos ya, y hay un estado que se ofrece a albergar el sincrotrón. Platícanos en qué estatus, en esta visita que has tenido, cómo te ha ido, qué es lo que ha pasado. Claro. Con respecto a aquella vez optimista que estabas. Pues yo ya llevo casi 11 años trabajando en este proyecto. La comunidad científica nacional ya lleva más de 20. ¿Sí? Tienes que ser optimista, porque si no te deprimes y te tiras por un piso, ¿sí? Lo que sí te puedo decir es de que hay una gran convicción de que esto sí puede cambiar y transformar al país para bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En el 2017... platicamos con todos los partidos políticos, y una cosa que te voy a decir muy positiva: yo no me he encontrado con ningún político de los que he hablado a nivel de federal o estatal, a nivel de Senado o de partido, que esté en contra del proyecto. Yo nunca me he encontrado, nunca me he encontrado con alguien que no haya consensos. Ahora, que lo manifiesten públicamente es otra cosa. Sí, o que puedan decir sí, pero pues ahí vemos, ¿no? Y nada más te dan el avión. Pero por lo menos sabemos de que ellos y ellas aceptan que este es el camino a seguir. Pero hay varios intereses, varias agendas, y eso obviamente hace que se pospongan las cosas. Pero de las cosas positivas que pasaron: en el 2018 hubo una reunión en Hidalgo de la Red Global de Mexicanos, y de hecho fue en noviembre del 2017, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó en esa reunión?
yo lo considero de una manera muy inteligente. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, junto con su equipo, el secretario de la Unidad de Planeación y Prospectiva, La Manca Avanza, dijeron, oye, pues si tenemos a todos esos mexicanos de todo el mundo, vamos a ver qué proyectos se están proponiendo. Entonces, en esa reunión, todo el equipo de La Manca Avanza habló con toda la gente y les preguntó qué tipo de proyectos podían cambiar a México y transformar a México. Y bueno, en mi caso, cuando hablaron conmigo, yo les platiqué del ciclotrón y se mostraban muy interesados. Y a partir de ahí empezó una plática, una conversación de, bueno, qué impacto iba a tener este tipo de instrumentos para el Estado y para el país. Y te voy a decir una cosa, te voy a decir muy claro, mucha gente lo ve como a veces le estás dando un respaldo político a alguien. No, aquí hay que reconocer que lo que quedamos que se iba a hacer, se hizo. Mira, yo fui el primero sorprendido, porque normalmente soy muy escéptico de cuando alguien te dice vamos a hacer 1, 2 o 3, hacen 1, 2 o 3. Bueno, se hizo. Y entonces se hizo como una estructura de cuáles podrían ser los primeros pasos. Y los primeros pasos eran que un líder político se declarara públicamente de que estaba convencido de que el proyecto valía la pena y se lanzaba a apostar por el proyecto, pero no solamente con una declaración, sino con recursos. Entonces pusieron 500 millones de pesos y no solamente con recursos, con un terreno, pusieron 40 hectáreas. Esa fue la declaración política que pasó en noviembre del 2018. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Es el siguiente paso. Bueno, la promesa política de obtener el recurso estaba ahí, pero una cosa es prometer el recurso y otra cosa es que te aprueben el recurso. Bueno, lo lograron. En enero lograron que el Congreso de Hidalgo aprobara el recurso. 500 millones. Los 500 millones y el terreno. Entonces, ya con eso, ya podemos empezar a hablar. ¿Qué necesitas después? Pues que se organice, que se cree una entidad, un organismo que sea responsable del proyecto Synchrotron. Ya se creó. El acta de nacimiento se dio la semana pasada en Palacio de Minería. Se crea el organismo Synchrotron. Necesitas una junta de gobierno, pero necesitas una junta de gobierno que no tenga representantes solamente del Estado, que sea una junta de gobierno que verdaderamente represente al país. Se hizo. La Junta de Gobierno representa a las entidades más importantes del país en ciencia y tecnología y a las universidades. Tienes a la UNAM, tienes al CIMBESTAF, tienes al Politécnico, ¿no? Y obviamente, ya una vez que tienes esas estructuras, pues que necesitas un par de comités, como es la mejor práctica a nivel mundial, un comité nacional, un comité internacional. El comité nacional trabaja en el proyecto, el comité internacional apoya este proyecto a través de revisiones y recomendaciones. Lo que se hace a nivel internacional, se crean los dos comités. En el comité internacional, pues tengo la fortuna de ser el coordinador del grupo de asesor internacional, que tiene gentes del primer nivel. Tenemos al profesor Herman Winnick, que es el profesor emérito de la Universidad de Stanford, que es como si fuera el padre de los aceleradores, ¿sí?, de partículas en relación a sincrotrones. Él nos está apoyando, él es el presidente del comité. Tenemos a 2 directores de sincrotrón. Tenemos a la directora del ALBA español, Caterina Viscari. Tenemos al profesor Andrew Peel, director del sincrotrón australiano. Tenemos a otras personalidades como Luis Flores, que trabaja en el CERN y en la Universidad de Hong Kong, ¿sí? Y vamos a integrar otras 2 gentes en otras áreas al Comité Internacional. Y estamos muy contentos por eso, porque por calidad de la gente que está ahí, no paramos. Aquí, bueno, hay algunas críticas que se hacen, por ejemplo, de por qué Hidalgo. Bueno, pues Hidalgo en este momento está gobernado por un gobernador priista. El gobernador Omar Fayad pues se ha declarado muchas veces como un gobernador que quiere llevar el conocimiento a Hidalgo. Eso me parece muy loable porque Hidalgo es un estado muy pobre. Pero también Hidalgo tiene muchos problemas. Por ejemplo, es uno de los estados donde sigue habiendo más robo de gasolina, más huachicoleo. O sea, digamos que las cosas tampoco han cambiado, ¿no?, con este gobierno. Lo que a mí me preocupa, o más bien me llama la atención,
es qué tanto, o sea, no solo el interés de la comunidad científica, sino qué tanto este proyecto puede estar en aprobación del gobierno federal y del CONACYT. Hace poquito le preguntamos a la directora del CONACYT que si ya era momento para hablar de este tema. Dijo que no era momento, que se estaba analizando, que le está llegando la información. Entonces, ¿cómo sería la manera de operar? Porque no se va a poder quedar aislado un proyecto así, aunque sea de un gobernador priista, ¿no? O aunque sea un estado que hay huachicoleo. No, o sea, tiene que ver más bien conocimiento para que pues las cosas que hay negativas pues podrían permear en cosas más positivas para toda la región. Nosotros cuando empezamos el proyecto no buscamos un gobernador priista o de Morena o del PAN. Él alzó la mano. Buscamos un gobernador que en un momento dado tuviera la convicción de poner los recursos y de comprometerse políticamente a hacerlo. Y hay que verlo, no hay votos en un cincotrón. ¿Sí? O sea, esta es la realidad, es un proyecto de mediano y largo plazo. Si tú dijeras, bueno, mira, hay votos en un cincotrón y le está metiendo, pues probablemente esa es la intención. ¿Sí? Pues no es el caso. ¿Sí? Y yo creo que fue de alguna manera muy atípico. El que te comprometas a un proyecto de mediano y largo plazo con tantos desafíos. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues es muy loable, ¿no?, que se haga. Ahora, lo único que hemos platicado todo el grupo, hay varios gobernadores que de boca para afuera dijeron lo quiero. Y nada más. Pero no, nunca hubo recursos, nunca hubo una pronunciación. Lo hizo Graco Ramírez en Morelos. Es lo que te iba a decir, estaban en Morelos. Sí, exacto, y eso fue un gran inicio. Pero yo creo que los tiempos políticos expiraron en Morelos porque empezaron a haber muchos problemas políticos que de alguna manera limitaron la capacidad de acción del gobernador. ¿Sí? Entonces se les acabó el tiempo. Pero hay que reconocer que todo lo que se hizo en Morelos, todo el trabajo que se hizo con Morelos, incluyendo la doctora Brenda Valderrama, que era la secretaria de Ciencia y Tecnología, todos ellos están trabajando ahora en el cincotrón. O sea, digamos que se fueron de Morelos a Hidalgo, pero sigue... Le pasó la estafeta. Lo que se había avanzado. Exacto. A funcionar. Aquí mis respetos también, ¿no? No hubo, y son de estrategias de partidos diferentes, ¿eh? Hubo una gran cooperación. Yo creo que el proyecto lo que tiene, una de las mayores virtudes del proyecto, es de que la gente ve que es un proyecto genuino que va a ayudar a que la población tenga mayores oportunidades. Y en este caso, pues hay que recordarle que Graco apoyó este proyecto y pasó toda la estafeta. De hecho, Brenda Valderrama ahorita está también trabajando en el proyecto en Hidalgo. Está como coordinadora del Comité Nacional y eso es excelente. Porque no estamos empezando como siempre se hace, hay que empezar de cero, hubieran sido 1 o 2 años de retraso. No, aquí agarramos el tren a toda velocidad y en eso estamos trabajando. Y entonces, ¿cómo le van a hacer para convencer a la directora del CONACYT, para convencer al presidente López Obrador? Porque para este tipo de proyectos que es a largo plazo, que son de gran envergadura, de largo aliento, pues se necesitan apoyos y consensos muy interesantes. Es un proceso de convencimiento, yo creo. Es muy importante, es un nuevo gobierno, tiene una agenda muy determinada. Y yo creo que aquí lo importante es el trabajo no es de ellos, sino de nosotros. Nosotros les tenemos que presentar cómo el proyecto se alinea a la agenda del actual gobierno a nivel federal. En esa parte, sí, lo que conversábamos hace un momento, que bueno, la agenda del presidente López Obrador está muy enfocada a la parte social, ¿no? A resolver problemas inmediatos de mucha pobreza, mucha marginación, claro, desigualdad, que no lo podemos negar, corrupción. Y el cincotrón es lo que hace. Te voy a decir, ¿cómo? Mira, tenemos 20 millones de mexicanos, 20 millones de mexicanos que directa e indirectamente están padeciendo las consecuencias de la diabetes. Porque no solamente la gente que tiene diabetes, es la mamá, el papá, el hermano, el primo, el doctor. ¿Sí? ¿Sí? 20 millones de mexicanos. ¿Sí? Entonces, en el cincotrón, grados, claro, en diferentes grados. Bueno, sufren amputaciones, la gente no puede trabajar porque tiene que cuidar a la abuelita, al tío, ¿sí? Pero de estos 20 millones de mexicanos merecen tener la oportunidad de que se busquen soluciones, ¿sí?, que permitan, por un lado, en el caso ideal, pues el buscar una solución que evite que la gente adquiera una enfermedad de este tipo o que disminuya su sufrimiento, ¿sí? Entonces, el cincotrón, en las investigaciones del cincotrón,
se pueden acelerar este tipo de investigaciones de una manera increíble. ¿Sí? O sea, esa es una cosa. Ahora, ¿a quién le afecta la diabetes? Mira, la diabetes le afecta sobre todo a la gente de bajos recursos económicos. O sea, si tú quieres realmente eliminar parte de la pobreza y el sufrimiento de la población de bajos recursos económicos, entra a la cuestión de la diabetes, pero en serio. ¿Sí? Es una cosa que nos está costando, como las estimaciones que vi, fueron 600,000 millones de pesos al año. Sí, es ¿Sí? monstruoso. Es un monstruo. Y sigue para arriba, no baja, sube. ¿Sí? Y no hay sistema de salud que lo resista. Claro. ¿no? Entonces aquí yo creo que la cuestión es ver, bueno, ¿qué es lo que puede hacer el sincrotrón en investigaciones que beneficien sobre todo a la población de más escasos recursos, que es la que sufre más ¿Y ahí qué podríamos enfermedades? hacer con un sincrotrón? ¿Cómo le podemos explicar a la gente que un sincrotrón, o a algún político, si está viéndolo, que un sincrotrón podía ayudar a este problema de la diabetes? Bueno, porque hay que investigar. Como todo en la vida, hay que hacer caracterizaciones de la enfermedad, ver miles de avenidas que podemos hacer, como por ejemplo buscar opciones que existan a la insulina, por ejemplo. Podemos buscar cuestiones que podemos hacer que hagan que una gente tenga más resistencia o que procese más las cuestiones como el azúcar, etcétera, etcétera. De hecho, el genotipo mexicano con amerindio y todo esto que tenemos, estas mezclas, Claro. a veces tenemos más resistencia. No es de que no se esté haciendo en México investigación, es solamente que el sincrotrón es un instrumento, hay que recordar, no es la varita mágica, es un instrumento que hace que esos investigadores que están haciendo ese trabajo para encontrar todas las soluciones de diabetes lo hagan mucho más rápido. Porque ¿qué pasa en el mundo científico? No es que un científico hace una investigación y no es de que vaya a tener éxito. La mayor parte de las investigaciones fracasan, ¿sí? Pero si te toma 2 años saber que fracasaste, No, bueno, ya. para cuando vuelves a aprender los errores que tomaste y vuelves a redefinir tu investigación, pues van a ser otros 2 años. En un sincrotrón, en 2 semanas, 4 semanas, ya tienes resultados que son mucho más precisos que cualquier otro instrumento. Claro está que hay instrumentos, una vez más, ¿no? Hay muchas maneras de acuerdo al tiro de la pedrada, hay muchas maneras de investigar un tema. Pero el sincrotrón te permite investigarlo mucho, mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Si tú tienes a 5 o 6 investigadores o 10, estos se pueden redefinir sus investigaciones mucho más rápido y además puedes integrar a otros investigadores de otras disciplinas que también puedan contribuir a la solución, que esa es una de las cosas muy bonitas del sincrotrón. Es un instrumento que te permite esta convergencia multidisciplinaria, donde no solamente veas la cuestión médica, ¿no? Sino puedes ver la cuestión psicológica, cómo está afectando a la gente, etcétera, etcétera. La alimentación. Sí, porque se forman grupos multidisciplinarios. Entonces se puede crear proyectos que sean más holísticos. Claro, va a haber la gente que va a utilizar el sincrotrón con esa finalidad, pero va a trabajar con otros que van a ver el problema desde otros puntos de vista. Es germinas el conocimiento de manera transversal. Entonces, una vez más, es un instrumento. ¿Qué otro problema social podríamos resolver, que la ciencia podría resolver y que podría acelerarse con un sincrotrón? Bueno, ahorita si estamos hablando de alinearnos, por ejemplo, con la agenda del presidente López Obrador, pues sería la refinación de petróleo. Hay sincrotrones, como el sincrotrón de Inglaterra, el Diamond, o el sincrotrón de Canadá, el CSL, que están haciendo investigaciones donde te permiten crear métodos y procesos donde la refinación de petróleo es mucho más eficiente, donde se pueden identificar reservas probadas o reservas potenciales de una manera más eficiente, donde se pueden refinar los petróleos pesados, que es precisamente lo que tenemos en México, de una manera más eficiente. Entonces, esa es otra de las vertientes. Una vez más, repito, el sincrotrón es un instrumento que lo puedo usar para todo. Arqueología, antropología, ¿sí? Que son áreas que tú dices, como antropología. Lo que tú quieres. Si tú quieres saber si una pintura es original, bueno, pues el sincrotrón te puede ayudar a hacer eso. Si tú quieres hacer, saber la fecha de un objeto, mucho más exacto en muchos casos que el carbono 14, pues el sincrotrón te ayuda. Si quieres usar para criminología y tienes un poquito de DNA
que está contaminado, bueno, el ciclotrón te puede ayudar a hacer esto. Hay muchísimos aspectos del ciclotrón y hay muchas industrias que se están creando ahorita a raíz del ciclotrón. Si tú te vas a Francia, la industria a nivel del análisis de piezas culturales y objetos culturales que están haciendo en Francia es increíble. Están creando su propia industria, ¿no? Vamos a imaginar que de pronto el gobierno les dijera que sí, que hubiera todos los apoyos. ¿Cuánto tardaría en construirse un ciclotrón? Se tarda como 5 años, más o menos. Pero, una vez más, es que mira, cuando tienes una mentalidad que es de muy corto plazo, nosotros decimos, híjole, 5 años es mucho tiempo, ¿sí? Bueno, no, pero ¿cuántos resultados vas a tener en la posteridad, ¿no? Exacto, estamos construyendo para el futuro. Te voy a dar los datos y aquí me voy a arriesgar mucho porque he estado hablando con otros científicos. ¿Cuál es ahorita una de los desafíos más grandes que tenemos, que está sacando humo y está en la fase 3? El Popocatépetl. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Déjame decirte, no que no tengamos gente que esté monitoreando el volcán, por supuesto, tenemos de los mejores científicos del mundo, ¿sí? Pero era para que ahorita estuviéramos investigando, ¿sí?, qué otros métodos tenemos para predecir de una manera más exacta la probabilidad de una gran erupción. Ahora, si lo estuviéramos haciendo, entonces a lo mejor no estaríamos en fase 3, estaríamos en fase 2 o estaríamos en fase 5 o fase 4, pero eso te va a permitir en un momento dado el poder tomar acciones para salvar vidas, para salvar bienes, ¿no?, que existen en todo el mundo, pero no lo estamos haciendo. Ahora, hay investigaciones en el ciclotrón que tienen ese objetivo, ¿sí? Hay varias investigaciones que han hecho en el 2014 y 2015 para incrementar la certeza de la predicción sobre la posibilidad de una gran erupción. Y lo que yo he hecho, porque cuando he estado con la gente, porque me dicen, no es cierto, a ver, ¿qué te pasa? Bueno, le están pasando todas las ligas de esos estudios. O sea, ¿en ciclotrones de otros países se está haciendo esas mediciones? Claro. Otra medición que está haciendo, que también es muy importante para el país, pues los temblores. Sabemos que cada 20 o 25 años tenemos un temblor, y yo los he vivido casi todos aquí cuando he estado, ¿no? Entonces, ¿qué tú dices? Bueno, mira. ¿Te tocó el del 17? Me tocó el del 85, yo nací en el 57, me han tocado varios, me tocó también el último, el de septiembre del año 17. Tú dices, bueno, a ver, en eventos naturales está lo que se llama la PPA. La P es prevenir. O sea, ¿qué tan lejos estamos de prevenir un temblor? Bueno, a 1000 años. O a lo mejor nunca vamos a poder prevenir, ¿no? Predecir. ¿Qué tan lejos estamos de predecir? Mira, yo considero, y a lo mejor la gente me va a quemar vivo aquí, pero en 100 años yo creo... ¿Sí podemos predecir? En 100 años, como avanza la ciencia, yo creo que vamos a estar en posiciones de predecir un evento. Alerta. Y eso es lo interesante. ¿Cuál es la probabilidad de que podamos hacer una investigación de que en 20 años, no hoy, en 20 años incrementen a través de diferentes métodos la alerta de 1 minuto a minuto y medio? Pues yo creo que es posible. A 2 minutos también es posible. Ahora la gente va a decir, bueno, tanto gasto para que le alerten a la población 1 minuto, bueno, 1 minuto más. No, pero 1 minuto más es todo. Va a salvar muchísimas vidas. Sí. Ahora, ¿se han hecho estudios de placas tectónicas? Sí, se han hecho. Turquía lo ha hecho, ¿no?, usando ciclotrones. Hay otros países que están usando el ciclotrón para estudiar sus propias placas tectónicas para llegar a este tipo de resultados. Y lo están haciendo ahora. Pero nosotros no estamos investigando esto. Tenemos suerte que de alguna manera con la falla de San Andrés, muchos de los ciclotrones en Estados Unidos están haciendo ciertos estudios. Pero para nosotros tenemos que empezar a hacer estos estudios en territorio nacional. Y ya lo debemos empezar ahora, para que en 20 años podamos incrementar esa alerta por 30 segundos o por 1 minuto más. Pero si no lo hacemos ahorita, lo único que tenemos que hacer es estarnos persinando y ver cómo nos va, ¿sí? Esto no puede ser.
No, no puede ser en un país de 127 millones de habitantes, en un país tan rico como es México. México no es pobre. México no es pobre. México es un país muy rico. Lo que pasa en México es que la distribución de la riqueza es terrible. Ay, sí, ¿Sí? sí, no. Pero cuando la gente dice, no, es Las que México es un oportunidades, país, no. La distribución de la riqueza y la corrupción han hecho que este país, ¿sí?, crea dos clases, los que pueden vivir bien, los que no pueden vivir bien, ¿no? Y esto también se tiene que cambiar, no con un sincrotrón. Una clase media pulverizada, ¿no? Claro está. No con un sincrotrón, pero sí con un sistema que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, ¿construir un sincrotrón es una decisión política? Bueno, tiene que ser una decisión política porque los recursos tienen que venir de la federación, principalmente, o de los estados también. Es una posibilidad. Una cifra en las dos veces que te vi anteriormente, tanto en el Colegio Nacional como en otra entrevista, hablábamos de una cifra. ¿Cuál es la cifra hoy? No, siempre se ha manejado como 10 mil millones de pesos, que es el costo total en un periodo de como de 6 años. Pero hay que tomar en cuenta... Pesos, ¿verdad? Pesos, sí. Son como más o menos 500 millones de dólares. Ahora, tú dices, bueno, ¿por qué no pueden darse una cifra exacta? Es que mira, el sincrotrón está formado de dos partes: la máquina donde se hace la aceleración de partículas y los laboratorios, ¿sí? La máquina podemos calcular el precio bastante bien, ¿sí? Digo, con un cierto grado de certeza. Los laboratorios no, porque todo depende de qué tipo de laboratorios quieres, ¿sí? Si quieres laboratorios con una alta definición, con sensores de última tecnología, de tecnología de punta, pues te va a costar 20 millones de dólares. ¿Sí? Si quieres algunos laboratorios que no son tan sofisticados, a lo mejor te van a costar 10. O sea que podríamos hacer un sincrotrón austero, o uno mediano, o uno más... No, el sincrotrón en sí, la máquina, va a tener todas las características de las mejores del mundo, uno de cuarta generación. El pero equipamiento. Lo que tú tienes, haz de cuenta que es una dona, y a la dona le haces hoyitos, y en esos hoyitos sale el haz de luz, que se llama luz de sincrotrón. Y esa luz es la que usan, se pone un laboratorio al final. ¿Qué tipo de investigación quieres hacer? Se pone un laboratorio al final que utiliza esa luz para llegar a conocer más cuestiones de la materia, de la molécula, de las células, etc. Y ahí es donde puedes poner laboratorios más caros o menos caros. Claro. Si tú me dices, bueno, somos serios a hacer algo con la diabetes, pues tú quieres el mejor laboratorio del mundo. Sí, claro. Y sacarle el mayor provecho del mundo, ¿no? Si te vas a cuestiones de minería, a lo mejor tú dices, a lo mejor no necesitamos el más, laboratorio más sofisticado. No sé, son cuestiones que en un momento dado... Habría que ver prioridades. Exacto, prioridades. ¿Cómo están las prioridades? ¿No? ¿Cuál es la interés? A lo mejor se necesita para el tipo de investigación, es un laboratorio más... ¿Para cáncer se necesitaría? Sí, claro, hay grandes estudios de cáncer que se están haciendo en sincrotrones, pero acuérdate, el sincrotrón tiene que estar acompañado de cuestiones de otras tecnologías que son complementarias. En Australia ahorita están siendo uno de los centros de cánceres más grandes y más sofisticados del mundo, y le están metiendo 80 millones de dólares. Y además está ligado al sincrotrón australiano. O sea, le están tirando en serio, ¿no? Y es que en otros países, y eso es otra de las cosas que te digo, el invertir en ciencia y tecnología no se ve como gasto, se ve como inversión para el futuro del país. Te voy a dar un dato. Le acaban de dar 94 millones aquí a nuestro compañero Andrew Peel, que es el director del sincrotrón australiano, para que construya más líneas de investigación. ¿Sabes si salió en el periódico? Ni salió en el periódico. Y tú dices, no en el periódico general, salió en especializado. ¿Por qué? Porque ya no es tema. Darles 90 millones a algo, pues sí, pues tienes un sincrotrón, hay que invertirle y hay que entrarle duro y punto, ¿no? Es una mentalidad diferente, ¿sí? El primer mundo y claro, el tercer mundo. Y la diferencia es una cuestión mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú quieres realmente, ¿sí?, hacer una gran diferencia, y la gran diferencia la vas a hacer a través de la ciencia y tecnología con un propósito social, sobre todo, ¿sí? Y eso es lo que se está haciendo en muchas partes del mundo.
Y aquí decías, hablabas de que o se necesita el apoyo del gobierno federal o se necesita el apoyo de los gobiernos de los estados, pero también yo te preguntaba, bueno, pero sí hay estados que la verdad es que la ciencia y la tecnología pues se han gastado el dinero en 20,000 otras cosas, como el estado de Veracruz y como otros estados, ¿no? O otros estados a donde de plano los recursos han sido muy pocos. Esa parte en México, en el país, tenemos como estados en ciencia y tecnología de primera, segunda y tercera, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser eso? Mira, yo creo que cuando se trata de pagar los platos rotos, somos muy buenos para sacar el dinero, ¿sí? Somos muy buenos para pagar miles de millones de pesos porque la ciudad, en el caso de la Ciudad de México, se vio afectada por un temblor. Y de pronto te salen los 10,000 millones, 20,000 millones de pesos. Pero si vamos a prevenir algo, nadie pone nada. Y tenemos que gastar el 10% de esa cantidad para que en el futuro podamos, en lugar de que nos cueste 20,000 millones de pesos, nos cueste 2,000, no ponemos dinero. Yo creo que no es tanto la cuestión de dinero, es la configuración de las prioridades. Y el empezar a pensar que hay un mañana. ¿Sí? Si seguimos pensando que lo único que hay hoy es hoy, pues entonces sí, lo único que nos gastamos es todo para hoy. ¿Sí? Y esa es una cuestión cultural en la que tenemos que trabajar seriamente. Yo te dije, yo llevo 11 años en el proyecto trabajando. Tenemos aquí investigadores como Matías Moreno, José Mustre, Gerardo Herrera, que fueron de los primeros que empezaron a trabajar, que ya tienen 20 años. De hecho, hay una cosa, ahorita no me acuerdo del nombre del filósofo francés, que acaba de sacar un libro donde él define cada país con una palabra. ¿Sí? La palabra que le dio a México, ¿sabes cuál fue? Increíble. Aguante. Oh, ¿sí? Sí, y eso es cierto. Eso es cierto. Entonces tú dices, sí. Bueno, por Dios, ¿cómo es que podemos? ¿Sí? Sí. Es decir, queremos transformar a un país pensando que lo que importa son las próximas 24 horas. No podemos seguir funcionando así. Ni podemos crear nuevas oportunidades para los jóvenes, ni podemos hacer nada. Nosotros nos estamos atando de manos. ¿Sí? Tenemos que pensar que hay un futuro y trabajar para ese futuro. Y desafortunadamente para México el futuro se está moviendo muy rápido. O sea, en el futuro nos va a llegar mucho más rápido que antes. O sea, ya nos alcanzó. Claro. Y aunque tratemos de hacer cosas muy, muy, muy rápido, pues tenemos limitaciones, ¿no? El conocimiento no se adquiere de un día para otro. Es todo un proceso. ¿Sí? Entonces, si realmente queremos llegar a por lo menos colaborar con otros que nos tomen en cuenta y que poder buscar esos problemas, las soluciones de esos problemas nacionales, tenemos que empezar ya. Tú dices, este ciclotrón, si bueno, todo fuera maravilloso y se convencieran todos los actores necesarios, todos los ingredientes, recordando algunos temas, ¿qué pasaría si son 6 años? ¿Cómo blindar este proyecto y no que suceda lo del gran telescopio milimétrico, en donde tuvo a veces dinero, tuvo escándalos de corrupción, tuvo robos, tuvo shows que se armaron para que presidentes fueran a inauguraciones ficticias, tuvo de todo, o sea, un desprestigio a un gran proyecto científico y que hasta hoy lo podemos ver los siguientes días quizá en lo que este gran telescopio podría colaborar con el proyecto del horizonte de eventos que está organizando Estados Unidos, pero pues hasta ahora no, la comunidad, la sociedad realmente no ha sabido lo que le podría brindar a México o si este proyecto ya quedó rebasado porque era una tecnología de punta que 20 años después pues ya es irrelevante. Entonces, ¿cómo blindarlo a este proyecto para que no suceda así? Porque estamos hablando de que si el presidente López Obrador se convenciera de este proyecto, pues se le acabaría su sexenio y a lo mejor pues vería ahí medio avanzado el ciclotrón, pero a lo mejor sería el otro y el que sigue o la que sigue, presidenta o presidente, y entonces, ¿cómo blindarlo? Mira, yo escribí un libro que se llama Un asunto de Estado, y lo presenté el año pasado, la construcción del primer ciclotrón en México. Y ahí relato las historias de varios países que pasaron por este proceso. Entre ellos está Brasil, está España, está Jordania, está Australia.
Todos los países han tenido esa bronca. ¿Sí? Brasil la tuvo. De hecho, el padre del sincrotrón brasileño, Salom da Silva, nos dice, bueno, pues teníamos una inflación del 10,000%. ¿Sí? Entonces yo iba personalmente, de Campiñas a Brasilia a recoger dinero y me espantaba porque tenía que regresar y a lo mejor ya no valía tanto porque ya se por para pagarle a la gente. ¿Sí? Todos los países han tenido altibajos en este tipo de proyectos. En Brasil hay 2 sincrotrones. Lo que te puedo decir es que sufrieron muchísimo los brasileños para construir el primer sincrotrón, el LNLS. Sufrieron muchísimo. Pero ¿sabes cuánto sufrieron para construir el segundo? Nada. ¿Por qué? Porque ya tuvieron uno, les funcionó y el país vio el valor que tenía este sincrotrón y cuando ya necesitaban el dinero para construir el segundo sincrotrón, que es el Sirius, no hubo bronca. De hecho, por ejemplo, es extraordinario, en el São Paulo, en la región de São Paulo, ellos tienen una ley extraordinaria de ciencia y tecnología, donde el 1% del presupuesto de São Paulo se dedica a ciencia y tecnología. Se va a un organismo que se llama FAPESP. ¿Y sabes cuánto dinero es al año? Entre 350 y 500 millones de dólares. ¿Sí? O sea, se recuperó la inversión. No solamente eso, sino que con ese dinero puedes crear muchos proyectos de ciencia, claro. No solamente el sincrotrón. Y si tú te vas a Campiñas, vas a ver todas esas diferentes organizaciones complementarias de ciencia y tecnología, de investigación, que es la envidia del mundo. Y si tú checas a toda la gente que le gusta googlear, que se meten y que buscan la Universidad de Campiñas en el año 2000, 2001, 2002, a ver dónde estaba en las rankings o las jerarquías de instituciones. Y existía. 40,000 personas, estudiantes, no existía. Y que la vean ahora. ¿Sí? Le gana la UNAM. ¿Sí? Se pelea el 1, el 2. La Universidad de Buenos Aires, la UNAM, Campiñas. Y tú dices, bueno, ¿cómo esta universidad? Es como te dijeras, una universidad de un lugar así muy chiquitito en México, ¿no? Le está dando la pelea a todos. Pues es porque tienen los 2 sincrotrones. ¿Sí? Y tienen, no solamente los 2 sincrotrones, los 2 sincrotrones son imanes que atraen muchísimas otras tecnologías. Entonces, ¿por qué? Porque a la industria y a los centros de investigación les quieren estar cerca de lo que está pasando, porque para ellos es una ventaja competitiva increíble. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos nosotros medicamentos genéricos. Un medicamento se expira la patente y ¿qué es lo que pasa? Lo que tratan de hacer es crear un medicamento genérico y venderlo al público ahora que ya no hay problemas de derechos de propiedad intelectual. Pero no puedes crear el mismo medicamento, creas un medicamento similar, ¿sí? Y ese medicamento similar tiene que estar aprobado por las autoridades relevantes. ¿Y cuánto te tarda este proceso? Bueno, normalmente te tarda 1 año. ¿Sí? En el sincrotrón australiano ahorita redujeron el plazo a 5 meses. ¿Tú sabes lo que es tener un medicamento genérico 7 meses antes que la competencia? Mucho. Bueno, eso te permite controlar el mercado. Monopolizas el mercado por 7 meses. Sí. Y la barrera de entrada de las otras compañías farmacéuticas es mucho más alta. Por ejemplo, ahora se me ocurre algo. El presidente López Obrador ha hablado mucho sobre esta gran crisis que, bueno, todos la conocemos, del sistema de salud, ¿no? El que realmente no hay medicinas, bueno, que se han robado las medicinas, que ha sido un atraco impresionante y que se sabía desde hace muchos años, es algo muy viejo, desde los años 80, se sabían que pues no todos los trailers que llegaban al sector salud pues eran realmente, las medicinas llegaban al sector salud, ¿no? Y esto se fue replicando más. Está saqueado el sistema del sector salud, pero además está sin dinero. En un asunto de crear bienestar social para la sociedad, de crear que estos hospitales tuvieran más recursos y todo, el sincrotrón podría ayudar. Bueno, aquí lo que pasa es desde que la cantidad de dinero que se pierde por cuestiones de corrupción, ¿no?
es enorme. No, ajá, sí. Esa es una parte. O sea, sí. No, hablo de los medicamentos, por ejemplo. Bueno, lo que puedes tener un programa, ¿no? Un programa donde obviamente tú quieres que un programa de gobierno donde ellos creen esos medicamentos genéricos que le van a ayudar a la población más afectada, más pobre de México. Eso es posible. Y eso es posible que se hagan grupos de investigación que permitan que tengan una línea dedicada para que se lleguen a hacer todos los análisis que se tienen que hacer clínicos o regulatorios para que se pueda aprobar este tipo de medicinas similares en un plazo mucho menor. Yo creo que eso es posible. O sea, ¿por qué no? Ya se está haciendo, o sea, no es de que se está haciendo. Claro. ¿Sí? Y de hecho, los que lo están haciendo nos dijeron, vénganse, les enseñamos cómo. ¿Sí? Entonces, se está haciendo. Hay transferencia de tecnología, o sea, claro, habría esos apoyos, ¿no? Claro, y además también a ellos les conviene, ¿no? ¿Por qué les conviene? Porque estás llevando mexicanos que tienen un gran conocimiento en muchas áreas. Y hay el hecho de colaborar con equipos, a ellos también les conviene porque van a aprender, no solamente de un lado, están aprendiendo de los dos. O sea, acuérdate que el mexicano y la mexicana son excelentes para buscar soluciones sin recursos. Son mejores cuando los tienen. Entonces yo creo que eso se puede aprender de ambas partes. Por último, Víctor, bueno, ¿en qué estatus está? ¿Le van a entregar la información al CONACYT? ¿Ya se la entregaron? ¿O cómo está esta parte y al Ejecutivo? Claro. Ya ha habido conversaciones entre el gobernador y el presidente López Obrador. Yo creo que ahorita se está trabajando sobre eso, proporcionarlo en la información que ellos requieren para tomar una decisión, que me parece lo más lógico. Es una decisión que va a comprometer recursos del gobierno por 5 años. Es una decisión que va a comprometer a muchos investigadores y a muchas organizaciones y se tiene que tomar con cuidado. Yo creo que eso está bien. La cuestión con el CONACYT, hemos hecho varios acercamientos. Espero que las próximas semanas haya un acercamiento mucho más concreto que de lo que podamos platicar. Pero sí se están haciendo acercamientos porque yo creo que el CONACYT, siendo la institución de ciencia y tecnología por excelencia, puede contribuir de muchas maneras al proyecto. Tenemos un gran programa de becas, ¿no? Lo ideal sería que muchas de esas becas pues, se orientaran a la cuestión de usuarios del sincrotrón. Sería magnífico. ¿Por qué? Porque de esa manera ya estamos preparando a gente que va a dedicarse a investigar prioridades nacionales y prioridades del gobierno de López Obrador. O sea, qué mejor que hacer eso que contribuir al sincrotrón de esa manera. Pero hay muchas otras maneras, ¿eh? Y yo no creo que hasta ahorita yo no he escuchado un no. Yo he estudiado tal vez, dame más información y yo creo que eso es muy positivo, ¿sí? Y hay que ver el resultado, la respuesta. Lo único que te puedo decir es que este proyecto no hay opciones, no hay alternativa. Los estudios que se han hecho sobre posibles alternativas o opciones, pues han dicho que no hay. Eso no quiere decir, y yo siempre soy muy abierto a esto, ¿no? Que un día un muchacho de 14 años se levante y diga, ay, voy a hacer esto y cree algo que te dé un resultado sembrado un sincrotrón y que te valga 100 pesos. Porque hay que reconocer que la historia nos ha dado ese tipo de respuestas de que donde menos lo esperas, siempre sale algo con una magia. Pero la realidad ahorita es que las mentes más brillantes de este mundo, en Europa, en Estados Unidos, dicen que no lo hay. ¿Eh? Y las decisiones las tienes que tomar con lo que tienes ahorita, no con lo que puede ser. Entonces, ahorita el sincrotrón está como a la vanguardia y es como de lo último que hay junto con el acelerador de hadrones, ¿no? Son las dos cosas. Para este tipo de cosas. El acelerador de hadrones es un sincrotrón, pero es diferente. Es diferente, sí. Porque ahí mandan dos partículas en diferentes direcciones para que choquen y después analizas lo que se produce de ese choque, ¿sí? Pero en cuanto a los sincrotrones, sí, no, pero por ejemplo hay cuestiones de que, por ejemplo, Noruega está haciendo pequeños sincrotrones que tienen objetivos específicos médicos, como el cáncer, ¿no? El tratamiento de cáncer, ¿sí? Muy específico. Pero en nuestro país tenemos tantas necesidades, ¿sí? Que yo creo que no es cuestión de decir, bueno, es que mira, con $20 millones vamos a hacer este específico y ahí nos... No.
Eso no va a ir. Necesitamos una masa crítica de 5,000 investigadores que tenemos que capacitar en el largo plazo y de 800 en el corto plazo, para que realmente empecemos a hacer una diferencia a nivel nacional. No se trata de tener una persona o 2 o 5 o 10 o 100, porque no vamos a hacer una gran diferencia. Tenemos que hacer una diferencia que transforme al país y que permita que estas clases de las más desventajadas en el país, las más pobres en el país, las que más sufren por las enfermedades, más impactadas por la salud pública, sean las que se beneficien. Y eso es la única manera que en este momento, el día de hoy, ¿sí?, se puede hacer. Pues Víctor, me agrada mucho tu optimismo. Estaremos muy atentos a las siguientes noticias acerca del sincrotrón. Ya por lo pronto la audiencia ya tiene una visión muy clara de para qué puede servir un sincrotrón y sobre todo la importancia que sería para la comunidad científica y para la sociedad, pues un proyecto de largo aliento como este para los próximos años para México. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alicia, y espero que, esto se difunda, porque lo que queremos es que toda la gente que ve este programa, que platique con la gente, que no nos crea, que se pongan a investigar, que digan, no, lo que dijo no es cierto. Perfecto, investiguen por su propia cuenta y hay que alimentar el debate nacional, porque es un proyecto que nosotros sentimos va a transformar al país, pero todos tenemos que estar en el mismo barco, así es que necesitamos de toda la gente para que participe. Pues ya tenemos tarea, un debate sobre este tema, sería muy interesante. Gracias, Víctor. Gracias. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Alcanzando el conocimiento, una herramienta vital.